Se burló del conserje humano hasta que su madre ordenó: «Inclínate ante él». Antes de adentrarnos en esta historia, déjanos un comentario rápido y dinos desde dónde nos ves. De verdad ayuda mucho al canal. Los grandes salones de la Estación Diplomática Galáctica Vega Prime relucían con superficies pulidas y tecnología avanzada, donde una joven princesa Centura llamada Lyra Vex miraba con desdén a un simple humano limpiando bebidas derramadas del suelo. El comandante Jacob Carter se secó el sudor de la frente mientras terminaba de fregar el vino de tridio derramado del pulido suelo de obsidiana del gran salón diplomático. Miró su reloj. 2300 horas. Otras 3 horas para que terminara su turno y por fin podría dormir un poco, algo que tanto necesitaba. La semana pasada había sido agotadora con la Cumbre Galáctica, que reunió a dignatarios de 17 sistemas estelares diferentes, cada uno con sus propias necesidades y los consiguientes problemas. No puedo creer que todavía usen humanos para eso. Una voz seductora habló en estándar universal, la lengua franca de la galaxia conocida, con un tono deliberadamente alto: «Es tan primitivo». Jacob no levantó la vista. Llevaba 3 años trabajando en Vega Prime y oía comentarios similares. Tras 15 años en las Fuerzas Especiales de la Tierra y otros 5 como especialista en operaciones encubiertas, había aprendido a ignorar los insultos. Además, su puesto actual le proporcionaba justo lo que necesitaba: acceso, anonimato y tiempo para observar. «Lyra, basta», dijo otra voz, más suave, pero con una autoridad innegable. Jacob se arriesgó a echar una mirada. Cerca de la entrada del salón de banquetes había 2 centuranos. Una joven de piel azul iridiscente que centelleaba con patrones bioluminiscentes al moverse, y una mujer mayor, más alta, cuya piel se había oscurecido hasta adquirir un tono púrpura casi real con la edad. La más joven, Lyra, al parecer vestía la ornamentada armadura ceremonial de la Guardia Real Centurión, mientras que la mayor lucía túnicas fluidas que la identificaban como una figura de gran importancia diplomática. Lyra no había terminado, pero, madre, míralo, usa un palo con trapos para limpiar el suelo en lugar de la tecnología de descontaminación adecuada. Los humanos llevan apenas un siglo viajando por el espacio y aún creen que las soluciones mecánicas son suficientes para todo. Es vergonzoso que la Unión Galáctica les haya concedido siquiera el estatus de observadores. Jacob mantuvo la cabeza gacha y siguió trabajando, moviendo la fregona metódicamente por el suelo. La información era moneda corriente en su trabajo, y estos 2 no se molestaban en bajar la voz. Los humanos han demostrado ser adaptables e ingeniosos. El centurión mayor respondió: «No confunda sencillez con debilidad, hija. Es una lección que muchos han aprendido demasiado tarde». Lyra emitió un sonido de desdén. «Adaptables. Ni siquiera han desarrollado habilidades telepáticas básicas ni protocolos adecuados de modificación genética. Sus naves más rápidas aún tardan meses en cruzar su propio sistema solar. ¿Qué podrían ofrecer a la Unión Galáctica?». El centurión anciano, a quien Jacob ahora sospechaba que era el embajador Theo Vex, jefe del cuerpo diplomático Centurión, simplemente suspiró. «Hablaremos de esto más tarde. Tenemos la recepción con la delegación arcturana en 20 minutos, y necesitas cambiar de actitud antes de que lleguemos». Jacob los observó marcharse de reojo, archivando la información para después. Los centuranos eran uno de los miembros más poderosos de la Unión Galáctica, y su actitud hacia la Tierra podría tener implicaciones significativas para la posición de la humanidad en la política galáctica. Terminó de limpiar el derrame y pasó a su siguiente tarea: pulir las enormes lámparas de cristal que colgaban del techo, mientras ajustaba el arnés antigravedad que le permitiría flotar hasta ellas. Su comunicador zumbó en su oído: «Águila, aquí Nido. Hora de reportarse». Jacob pulsó 2 veces el dispositivo casi invisible en su oreja para activarlo. «Nido, aquí Águila. Nada importante que reportar. Las tareas de mantenimiento rutinarias continúan según lo programado. ¿Alguna información sobre la sesión a puerta cerrada programada para mañana?».
Jacob pulsó el comunicador 3 veces para indicar que no había novedades. Aún no hay detalles. Continuaremos la observación e informaremos si algo cambia. Entendido. Revisión habitual a las 3. Fuera de servicio. El silencio se apoderó de la calma y Jacob se ajustó el arnés, ascendiendo lentamente hacia las enormes estructuras de cristal que se alzaban sobre él. Mientras flotaba, repasó mentalmente lo que sabía sobre la sesión a puerta cerrada del día siguiente. El Consejo de Seguridad de la Unión Galáctica se reunía para tratar un asunto tan delicado que incluso el orden del día estaba clasificado. La Tierra, como mero estado observador, no había sido invitada. Pero el director Chin, de la inteligencia terrestre, había dejado claro que averiguar qué ocurría en esa reunión era la máxima prioridad de Jacob. Durante 3 años, Jacob había mantenido su tapadera como trabajador de mantenimiento en Vega Prime. El personal de la estación hacía tiempo que lo veía como algo más que parte del paisaje, lo que precisamente lo hacía tan eficaz en su verdadero trabajo, recopilar información para la Tierra. Comenzó a limpiar con esmero las facetas de cristal de la lámpara de araña, con movimientos deliberados y precisos. Las estructuras cristalinas no eran meramente decorativas. Contenían sofisticada tecnología de vigilancia que monitoreaba desde la temperatura ambiente hasta fragmentos de conversaciones. Jacob había descubierto pronto que, al limpiarlas, podía interrumpir temporalmente su funcionamiento sin activar las alarmas, creando pequeñas oportunidades para colocar sus propios dispositivos de vigilancia o extraer datos de los sistemas de la estación. Mientras trabajaba, reflexionaba sobre la actitud desdeñosa de Lyra hacia los humanos. No era inusual entre los miembros más jóvenes de las especies galácticas establecidas. La Tierra solo había hecho el primer contacto hacía 20 años, cuando una nave exploradora regeliana se estrelló en el Océano Pacífico. El descubrimiento de que la humanidad no estaba sola en el universo había causado inicialmente pánico, luego asombro y finalmente, determinación, a medida que las naciones de la Tierra se unificaban de manera sin precedentes para prepararse para su lugar entre las estrellas. Pero para especies como los centuranos, que habían viajado por el cosmos durante miles de años, los humanos eran recién llegados, apenas salidos de su cuna planetaria. Jacob no se tomó la condescendencia como algo personal. Era información valiosa sobre cómo los potenciales adversarios podrían subestimar las capacidades de la Tierra, una idea errónea que podría resultar útil si las tensiones escalaban más allá de la diplomacia. Acababa de terminar con la última lámpara de araña cuando su oído agudizado captó voces del pasillo. Rápidamente bajó al suelo y reanudó sus tareas de limpieza rutinarias mientras la puerta se abría. Le aseguro, alto canciller, que la participación de la Tierra solo complicaría las cosas, dijo una voz grave y profunda que Jacob reconoció como la de Drexmau, el ministro de Seguridad de la Confederación de Orión. Quizás, respondió otra voz, suave y pausada, probablemente la del alto canciller Orin del Consejo de Seguridad Galáctico. Pero su proximidad al sector afectado los convierte en un factor que no podemos ignorar, independientemente de sus limitaciones tecnológicas. Jacob mantuvo la vista fija en su trabajo. Pero su mente divagaba sobre el sector afectado. Se referían a las recientes perturbaciones en el sistema Taeti, a solo 12 años luz de la Tierra. Había rumores de desapariciones inexplicables de naves y extrañas señales de energía, pero los canales oficiales habían guardado un silencio sospechoso al respecto. Los humanos no necesitan saberlo, insistió Drex. Su estatus de observadores no les da acceso a los asuntos del Consejo de Seguridad, especialmente a los relacionados con los protocolos de emergencia. Jacob casi deja caer su herramienta de limpieza. Los protocolos de emergencia se mencionaban solo en susurros, incluso entre los más altos niveles de inteligencia terrestre. Supuestamente eran medidas de contingencia para lidiar con amenazas existenciales a la Unión Galáctica, amenazas tan graves que justificaban medidas extraordinarias. Discutiremos esto más a fondo en la sesión a puerta cerrada, dijo el alto canciller con firmeza. Por ahora, disfrutemos de la recepción.
Entiendo que la delegación antarana ha traído algo de su famoso vino luminiscente. Los dos funcionarios se adentraron en el salón, alejándose de Jacob. Reanudó su limpieza, con la mente trabajando a toda velocidad para procesar lo que acababa de oír. La Tierra necesitaba saberlo, especialmente si algo potencialmente peligroso estaba ocurriendo tan cerca del sistema solar. Jacob volvió a mirar su reloj. La 1. Tenía 2 horas antes de su próxima reunión con Nest. Eso le daba tiempo para completar sus tareas programadas y posiblemente encontrar la manera de obtener más información sobre la sesión a puerta cerrada de mañana. Terminó de limpiar el salón metódicamente, asegurándose de que nada en su comportamiento levantara sospechas. Como trabajador de mantenimiento, era prácticamente invisible para la mayoría de los diplomáticos residentes de la estación, pero la seguridad era otra historia. Las fuerzas de seguridad de Vega Prime estaban compuestas principalmente por rielianos, cuyos ojos compuestos podían detectar cambios mínimos en los patrones de comportamiento, una señal inequívoca de alguien con segundas intenciones. Tras completar sus tareas en el salón diplomático, Jacob se dirigió a su siguiente destino, el atrio central, donde los especímenes botánicos de docenas de mundos creaban un exuberante jardín, popular para reuniones informales. Mientras cuidaba la sección de la Tierra, principalmente el pequeño trozo de césped y árboles de su planeta natal, aguzaba el oído en busca de cualquier información útil. El atrio estaba más tranquilo a esas horas, con solo algunas conversaciones nocturnas en rincones apartados. Jacob recorrió metódicamente las exhibiciones de la Tierra, hasta llegar a un arce japonés situado cerca de un banco apartado, frecuentado por la embajadora arcturana y sus ayudantes. Efectivamente, la embajadora Lorna estaba allí sentada, su piel translúcida brillando suavemente en la penumbra, enfrascada en lo que parecía ser una conversación seria con su jefe de seguridad. «¿La información está verificada?», preguntó en voz baja. Triplech lo comprobó, confirmó el jefe de seguridad. «La anomalía en Tahiti está creciendo. 3 naves más desaparecieron ayer». Jacob podaba cuidadosamente el arce, manteniendo su fachada desinteresada mientras su oído agudizado captaba cada palabra, y el consejo cree que está relacionado con los antiguos registros. La embajadora Lorna sonaba preocupada. Las firmas energéticas coinciden con las descripciones de los archivos del fundador. El alto canciller Orin ya ha autorizado el despliegue de la flota de observación para establecer un perímetro de cuarentena. Jacob casi cortó una rama que se suponía que solo estaba podando. La flota de observación era la fuerza militar más avanzada de la Unión Galáctica, equipada con tecnología que hacía que los mejores buques de guerra de la Tierra parecieran veleros de madera en comparación. Si estaban estableciendo una cuarentena alrededor de un sistema tan cercano a la Tierra, ¿qué hay de los humanos?, preguntó la embajadora Lorna, haciéndose eco de las preocupaciones de Jacob. Su planeta natal está peligrosamente cerca si la anomalía se expande como se predice. Ese es uno de los temas para la sesión a puerta cerrada de mañana, respondió el oficial de seguridad. Hay quienes creen que deberíamos evacuarlos, al menos a sus líderes, y realizar una toma de muestras genéticas. Otros piensan que no deberíamos interferir con su desarrollo natural, sin importar las consecuencias. Jacob sintió un escalofrío en el estómago. Estaban hablando de posibles catástrofes de extinción como si debatieran opciones de un menú. ¿Y qué opina el alto canciller? No ha expresado su postura públicamente, pero he oído que está a favor de una intervención limitada, suficiente para darles a los humanos una oportunidad de sobrevivir, pero no tanta como para violar los protocolos de no injerencia para especies emergentes. La conversación derivó hacia otros asuntos, y Jacob continuó con su trabajo, procesando lo que había aprendido. Fuera lo que fuese que estuviera ocurriendo en Tahiti, era lo suficientemente grave como para que la Unión Galáctica estuviera considerando romper sus propias y estrictas reglas de no injerencia con respecto a la Tierra. Necesitaba llevar esta información a la Tierra de inmediato, no esperar a su turno de guardia programado.
Pero las comunicaciones directas desde Vega Prime estaban monitorizadas y usar sus protocolos de emergencia lo delataría. Algo que el director Chun le había ordenado explícitamente no hacer salvo en las circunstancias más extremas. Jacob terminó su trabajo en el atrio y se dirigió a los pasillos de mantenimiento que recorrían la estación como venas. Estos pasillos utilitarios eran su dominio, prácticamente ignorados por el personal diplomático y patrullados solo esporádicamente por seguridad. Llegó a una bifurcación cerca del centro de cómputo donde previamente había instalado una pequeña e indetectable herramienta de escucha de datos en los sistemas de comunicación de la estación. Se arrodilló, aparentemente para revisar una rejilla de ventilación, y rápidamente extrajo un chip micro ATA de un compartimento oculto en su cinturón de herramientas. El chip contenía un mensaje altamente comprimido que detallaba lo que había averiguado, encriptado con algoritmos cuánticos que incluso los avanzados sistemas de la Unión Galáctica tardarían años en descifrar. Estaba a punto de insertarlo en su herramienta de escucha cuando oyó pasos que se acercaban doblando la esquina. Jacob pasó con fluidez a reparar la rejilla de ventilación, guardando el chip de datos en su escondite con un movimiento ágil. Un instante después, dos oficiales de seguridad regellanos doblaron la esquina, sus ojos compuestos escudriñando el pasillo con eficiencia mecánica. Mantenimiento, dijo Jacob asintiendo y señalando la parrilla, estoy obteniendo lecturas extrañas de los controles ambientales en esta sección. El oficial al mando lo observó un momento, con ojos facetados indescifrables. Identificación, exigió. Jacob sacó su credencial de la estación, que lo identificaba como Jacob Carter, técnico de mantenimiento humano de nivel 3, y la levantó para que la inspeccionaran. El regellano la escaneó con un dispositivo portátil, que emitió un pitido de confirmación. Está usted fuera de su zona de mantenimiento programada, observó el regellano. Clic en las mandíbulas. El control ambiental me redirigió, explicó Jacob. La mentira fluía con facilidad. Decían que en los aposentos diplomáticos se quejaban de fluctuaciones de temperatura. Solo estoy rastreando el problema a través del sistema. El regeliano lo miró fijamente durante un largo rato, con sus ojos compuestos sin parpadear. Jacob mantuvo su postura relajada, proyectando el ligero cansancio de un hombre en medio de un largo turno de noche. Finalmente, el regeliano asintió. Proceda, pero registre la reasignación correctamente la próxima vez. Lo haremos. Lo siento, respondió Jacob con la deferencia justa que se esperaba de un trabajador de mantenimiento de bajo nivel. Los oficiales de seguridad continuaron su patrulla y Jacob regresó a la rejilla de ventilación, arreglando los pequeños problemas que encontraba para mantener su tapadera. Tendría que encontrar otra oportunidad para enviar su mensaje. 3 horas después, el turno de Jacob finalmente terminaba. Había logrado colocar su chip de datos en la pestaña de comunicación durante un breve lapso en el que las patrullas de seguridad estaban distraídas por una pequeña perturbación en los aposentos diplomáticos. Algo sobre la mascota de un diplomático aldeboraniano que se había escapado de su campo de contención. Mientras regresaba con el personal de mantenimiento tras llegar a sus aposentos, atravesó el vestíbulo central, que comenzaba a animarse con la actividad matutina. Los ayudantes diplomáticos se apresuraban a preparar las reuniones del día. Los vendedores instalaban sus pequeños puestos ofreciendo productos exóticos de toda la galaxia, y el personal de seguridad tomaba posiciones con metódica precisión. Allí, cerca de la entrada al centro de conferencias principal, estaba Lyra Vex, la princesa centurión que se había burlado de él la noche anterior. Estaba enfrascada en lo que parecía ser una conversación intensa con un ser alienígena alto y esbelto que Jacob reconoció como un taxiano, conocidos por sus extensas redes comerciales, y lo que era más preocupante, por su disposición a vender información al mejor postor. Jacob aminoró el paso, ajustando su camino para estar lo suficientemente cerca como para oírla, aparentando simplemente dirigirse a los aposentos del personal. La información debe ser precisa, decía Lyra con voz baja pero firme. Mi madre jamás aceptaría reunirse con usted si el taxiano levantara una mano de 6 dedos.
Princesa Vex, mi información siempre es precisa. La delegación humana lleva meses recopilando información sobre las actividades de su madre. Sospechan de ella negociando por separado con la hegemonía Draconus. Jacob mantuvo el rostro impasible, pero por dentro procesaba la nueva información. La Tierra, en efecto, había estado monitoreando las comunicaciones de la embajadora Vex, pero no por sospechas de tratos con la hegemonía Draconus, un colectivo militante que existía en los confines del espacio conocido. Más bien, la inteligencia terrestre creía que ella era una de las pocas voces en la Unión Galáctica que abogaba por una mayor participación humana en los asuntos galácticos. Si alguien le estuviera dando información falsa a Lyra sobre las operaciones de inteligencia de la Tierra, podría debilitar a un aliado potencial. Eso no tiene sentido, respondió Lyra, y sus patrones bioluminiscentes fluctuaron, reflejando lo que Jacob había aprendido a reconocer como confusión. Mi madre siempre ha abogado por las soluciones diplomáticas. La hegemonía Draconus representa todo lo que ella rechaza. Quizás, dijo el talaxiano encogiéndose de hombros, un gesto que recorrió su alargada figura. O quizás reconoce que el panorama político está cambiando. La anomalía en Taeti ha hecho que muchos reconsideren sus alianzas. Jacob ya había oído suficiente. Esto era significativo. Alguien intentaba activamente sembrar la discordia entre la Tierra y uno de sus pocos aliados potenciales en la Unión Galáctica, y utilizaban la misteriosa situación en Taoi como moneda de cambio. Siguió adelante, manteniendo su semblante cansado de final de turno, y se dirigió a los aposentos del personal. Una vez dentro de su pequeña y funcional habitación, realizó su revisión de seguridad habitual en busca de dispositivos de vigilancia, una costumbre que le había salvado la vida más de una vez durante su época en las fuerzas especiales. Al no encontrar nada nuevo, se sentó en su estrecha cama y sopesó sus opciones. Su chip de datos estaba colocado y transmitiría su contenido encriptado durante la siguiente ventana de comunicación programada con la Tierra, dentro de unas 6 horas. Pero esta nueva información sobre la posible desinformación dirigida al embajador Vex debía incluirse. Jacob se quitó las botas y se recostó en la cama, aparentando ante cualquier observador casual ser un trabajador cansado que disfrutaba de un merecido descanso. En realidad, estaba activando un implante de comunicación subdérmico situado detrás de la oreja. Tecnología que la Tierra oficialmente no poseía. Diseñado a partir de tecnología alienígena recuperada y estrictamente clasificado, el implante le permitía componer mentalmente un mensaje que se codificaría en sus patrones neuronales y se transmitiría durante su siguiente ciclo de sueño REM, interviniendo las transmisiones de datos regulares de la estación de forma prácticamente indetectable. Estaba reservado únicamente para las comunicaciones más urgentes, ya que cada transmisión aumentaba ligeramente el riesgo de detección. Esto le permitió a Jacob componer su mensaje detallando tanto lo que había escuchado sobre la anomalía de Taeti como el aparente intento de sabotear la relación de la Tierra con el embajador Vex. Con el mensaje preparado, se permitió descansar de verdad. El implante haría su trabajo mientras dormía, y necesitaba estar alerta para lo que prometía ser un día crucial. Despertó 4 horas después con el suave sonido del sistema de notificaciones de su habitación. Parpadeando para despejarse los ojos, revisó el mensaje en la sencilla terminal de su habitación. Alerta de mantenimiento. Fallo en los sistemas ambientales del sector diplomático D7. Se solicitan técnicos de nivel 3 de inmediato. Jacob frunció el ceño. En el sector D7, donde estaba prevista la sesión de clausura del Consejo de Seguridad en tan solo 2 horas, un fallo en los sistemas ambientales parecía ahora sospechosamente conveniente, o quizás representaba una oportunidad. Se vistió rápidamente con su uniforme de mantenimiento, recogió sus herramientas y salió. Mientras caminaba por los pasillos hacia el sector diplomático D7, repasó mentalmente la distribución de la sección. Si la memoria no le fallaba, había un panel de acceso en el techo, sobre la sala de conferencias, que permitía a los trabajadores de mantenimiento acceder a los sistemas de control ambiental.
También les proporcionaría un excelente punto de observación para la sesión de clausura. Al llegar al sector D7, encontró a otros 2 trabajadores de mantenimiento, un bellatraxiano con 4 brazos, lo que lo hacía especialmente hábil en las reparaciones, y un humano llamado Rodríguez, que llevaba en la estación casi tanto tiempo como Jacob. Carter, lo saludó Rodríguez con un gesto de cabeza. ¿También te llamaron? Debe ser grave. ¿Cuál es la situación?, preguntó Jacob, poniéndose en modo trabajo. Los reguladores de temperatura están fallando, explicó el bellatraxiano, señalando con varios brazos un panel de diagnóstico. Un minuto hace un frío que pela, al siguiente un calor sofocante que haría sudar a un venusiano, y la sesión del consejo empieza en menos de 2 horas. Jacob examinó el panel de diagnóstico. Las lecturas eran, en efecto, erráticas, mostrando fluctuaciones bruscas en los sistemas ambientales, pero algo no cuadraba. El patrón de fallos parecía demasiado sistemático. Revisaré los reguladores principales en el acceso del techo, se ofreció Jacob. Rodríguez, ¿puedes monitorizar el diagnóstico del sistema desde aquí? Avísame si algo cambia mientras estoy arriba. Rodríguez asintió y Jacob reunió las herramientas necesarias. El bellatraxiano continuó trabajando en los sistemas de respaldo, moviendo sus 4 brazos con una eficiencia coordinada. Jacob usó una escalera de mantenimiento para alcanzar el panel de acceso del techo y luego se impulsó hasta el estrecho espacio sobre la sala de conferencias. Como había sospechado, los sistemas ambientales aquí eran más sofisticados que en otras partes de la estación, probablemente incorporando características adicionales de seguridad y monitorización apropiadas para reuniones diplomáticas de alto nivel. Comenzó un diagnóstico sistemático de los sistemas de regulación de temperatura y no tardó en encontrar el problema. Alguien había insertado un pequeño dispositivo en el nodo de control principal, un dispositivo que no formaba parte del diseño original. Enviaba comandos aleatorios a los reguladores de temperatura, provocando las fluctuaciones. Jacob reconoció la tecnología de inmediato. Era un dispositivo de interferencia comúnmente utilizado por los servicios de inteligencia de la Confederación de Orión, la misma facción que representaba a Drex Mau, el ministro de Seguridad que había desdeñado la participación de la Tierra. Interesante. Alguien quería retrasar o cambiar la sede de la reunión del Consejo de Seguridad. La pregunta era ¿por qué? Jacob retiró cuidadosamente el dispositivo y lo guardó para analizarlo posteriormente. Luego realizó los ajustes necesarios para restablecer el correcto funcionamiento de los sistemas ambientales. Pero antes de cerrar el panel de acceso, aprovechó la oportunidad para colocar uno de sus propios dispositivos, una grabadora de audio pasiva que capturaría la reunión. Sin duda, era un riesgo. Si lo descubrían, lo delataría y podría provocar un incidente diplomático. Pero dado lo que había escuchado sobre la anomalía de Taheti y su potencial amenaza para la Tierra, lo consideró necesario. Descendió por el acceso del techo e informó a Rodríguez y al bellatraxiano. Encontré el problema, dijo, mostrando un componente del regulador quemado. Un señuelo que había traído para estas ocasiones. El regulador defectuoso enviaba señales confusas al sistema. Lo he reemplazado y el diagnóstico debería estabilizarse en los próximos minutos. Efectivamente, el panel de control ambiental comenzó a mostrar lecturas normales. Los antebrazos de los bellatraxianos hicieron un gesto que Jacob reconoció como el equivalente a un aplauso en su especie. Buen trabajo, humano, dijeron. El personal diplomático estará complacido. Solo hago mi trabajo, respondió Jacob con modestia. Terminaré la calibración si quieren pasar a sus próximas misiones. Una vez solo, Jacob completó el trabajo legítimo en los sistemas ambientales y luego hizo una última comprobación para asegurarse de que su dispositivo de grabación estuviera bien oculto y funcionando. Satisfecho, recogió sus herramientas y abandonó el sector D7, asintiendo al personal de seguridad que comenzaba a tomar posiciones para la próxima reunión. Su turno no comenzaría oficialmente hasta dentro de 4 horas, lo que le daba tiempo para regresar a sus aposentos,
analizar el dispositivo de interferencia que había recuperado y prepararse para la información que su grabadora pudiera captar de la sesión cerrada. Mientras volvía por los pasillos de la estación, vio a la embajadora Vex caminando con su hija Lyra, ambas vestidas con el atuendo diplomático formal de los centuranos. Se dirigían al comedor principal, probablemente para el desayuno antes de que comenzaran las sesiones diurnas. Jacob ajustó su camino para pasar junto a ellas, curioso por si pudiera escuchar algo útil. Al acercarse, mantuvo la mirada baja, fingiendo ser un operario de mantenimiento. Madre, sigo pensando que deberías reconsiderar tu postura sobre la cuestión humana, decía Lyra con un tono de frustración en la voz. La información que recibí me la proporcionó un intermediario de información talaxiano con vínculos conocidos con la hegemonía Draconus. La embajadora Vex la interrumpió con firmeza. ¿De verdad crees que una fuente así proporcionaría información imparcial? Jacob siguió caminando junto a ellas, procurando no mostrar ninguna reacción. Pero incluso si los detalles específicos son cuestionables, la idea general persiste, insistió Lyra. La Tierra es demasiado volátil, demasiado impredecible como para otorgarle mayor acceso a los asuntos de la Unión Galáctica. Su historia está plagada de conflictos. Estuvieron a punto de autodestruirse varias veces antes de lograr los viajes espaciales. Embajadora Beside, un sonido que se traducía entre especies como exasperación paternal. ¿Y cuál de las nuestras puede presumir de un ascenso pacífico a las estrellas? Las guerras de unificación de los centuriones duraron siglos. Las purgas regelianas casi aniquilaron a 3 subespecies. Incluso los arcturanos, a pesar de su actual pacifismo filosófico, llegaron a desplegar armas destructoras de planetas contra sus propias colonias. Doblaron una esquina, sus voces se apagaron, pero Jacob había oído lo suficiente para confirmar su evaluación anterior. La embajadora Vex simpatizaba con la postura de la Tierra, mientras que fuerzas externas, probablemente vinculadas a la hegemonía Draconus, intentaban influir en su hija para socavar ese apoyo. Continuó hacia sus aposentos, reflexionando sobre las implicaciones. La hegemonía Draconus había sido considerada durante mucho tiempo una amenaza marginal, poderosa, pero aislada. Si ahora mostraban un interés activo en la política de la Unión Galáctica, específicamente en torno a la Tierra y la situación de Taeti, eso sugería un cambio significativo en su pensamiento estratégico. De vuelta en su habitación, Jacob examinó el dispositivo de disrupción que había recuperado de los sistemas ambientales. Era sofisticado, pero no indetectable. De hecho, parecía casi deliberadamente obvio en sus características de diseño Orión que sugerían una operación de falsa bandera. Alguien quería implicar a la Confederación Orión en la disrupción. Desmontó cuidadosamente el dispositivo, examinando sus componentes. En lo profundo de su circuito, encontró lo que buscaba, una firma de microfabricación que identificaba su verdadero origen. No era orioniano, sino Draconus. La trama se complicaba. Jacob volvió a montar el dispositivo y lo escondió en un compartimento seguro debajo de su colchón. Era una prueba que podría resultar útil más adelante, pero por ahora, su prioridad era la información de la sesión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad. Miró la hora. La reunión comenzaría pronto y su grabadora capturaría todo lo que se dijera en la sala. Lo único que podía hacer ahora era esperar a que comenzara su turno y confiar en que el riesgo que había corrido le proporcionaría la información crucial que la Tierra necesitaba. Horas después, Jacob comenzó su turno de mantenimiento habitual, empezando por los sectores residenciales de la estación. Mientras trabajaba, su mente permanecía concentrada en la reunión del Consejo de Seguridad que se estaba celebrando. Su grabadora lo capturaría todo, pero no podría recuperar los datos hasta que la reunión concluyera y se relajara la seguridad en la zona. Estaba limpiando los sistemas de filtración en uno de los atrios residenciales cuando su comunicador vibró con una alerta. Era un anuncio para toda la estación, transmitido en estándar universal. Atención a todo el personal y residentes de Vega Prime. Debido a la activación del protocolo de seguridad de nivel 2,
Se restringe temporalmente todo movimiento no esencial dentro de la estación. Por favor, permanezcan en sus ubicaciones actuales hasta nuevo aviso. Esta es solo una medida de precaución. Gracias por su cooperación. Jacob frunció el ceño. Un protocolo de seguridad de nivel 2 era grave. No era una emergencia total, pero sí lo suficientemente importante como para cerrar la estación. Algo había sucedido. Continuó con su trabajo de mantenimiento, manteniendo su tapadera mientras su oído agudizado captaba las conversaciones preocupadas de los residentes cercanos. Fragmentos de especulación flotaban a su alrededor, desde una amenaza terrorista hasta una brecha de contención en uno de los laboratorios de investigación. Aproximadamente 20 minutos después de que comenzara el cierre, el comunicador de Jacob volvió a vibrar. Esta vez con un mensaje directo para el personal de mantenimiento. Todo el personal de mantenimiento disponible, preséntese inmediatamente en el sector diplomático de 7. Emergencia ambiental. El pulso de Jacob se aceleró. D7. El lugar de la reunión del Consejo de Seguridad y su dispositivo de grabación oculto. Esto no podía ser una coincidencia. Recogió sus herramientas y se dirigió al sector diplomático de 7, mostrando su identificación de mantenimiento al personal de seguridad reforzado en el camino. Al llegar, encontró la zona y controló el caos. Los agentes de seguridad escoltaban al personal diplomático fuera de la sala de conferencias mientras los equipos médicos atendían a varias personas que parecían tener dificultades respiratorias. Jacob se acercó a un compañero de mantenimiento que ya estaba allí. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Algún tipo de irritante en el aire del sistema de ventilación, explicó el trabajador, visiblemente preocupado, justo en medio de la importante sesión a puerta cerrada. La mitad del Consejo de Seguridad estaba tosiendo sin parar. Jacob observó la escena y divisó a la embajadora Bex entre los atendidos por el personal médico. Su piel, normalmente morada, había adquirido un preocupante tono grisáceo. Cerca de allí, el alto canciller Orin mantenía una intensa conversación con los oficiales de seguridad. Su semblante, generalmente sereno, mostraba signos de tensión. Dicen que fue deliberado, continuó el técnico de mantenimiento en voz baja. Sabotaje. Jacob asintió con gesto sombrío. ¿Qué necesitan que hagamos? Un diagnóstico completo de los sistemas ambientales. Quieren saber cómo alguien pudo introducir un contaminante sin activar los protocolos de seguridad. Mientras Jacob se unía al equipo de mantenimiento que investigaba los sistemas de ventilación, su mente trabajaba a toda velocidad. Este ataque, y era claramente un ataque, había ocurrido en la misma sala donde había colocado su grabadora apenas unas horas antes. La coincidencia era demasiado perfecta. O alguien más había estado planeando algo similar, o sus actividades habían sido descubiertas y se trataba de una elaborada contramedida. Necesitaba acceder a su grabadora, tanto para asegurar la información que pudiera haber capturado como para evitar que la descubrieran durante la investigación. Pero con la seguridad rodeando la zona, eso sería prácticamente imposible en ese momento. Jacob se concentró en su tarea, revisando metódicamente los componentes de ventilación mientras buscaba una oportunidad para recuperar su dispositivo. Mientras trabajaba, escuchó fragmentos de conversaciones entre el personal de seguridad. Rastros de un polen desconocido, no letal, pero altamente irritante para la mayoría de las especies que respiran oxígeno. Los protocolos de seguridad indicaban normalidad durante el incidente. Ninguna alarma. Tenía que ser alguien con un conocimiento profundo de los sistemas de la estación. El último comentario hizo que Jacob se detuviera un instante. Como técnico de mantenimiento, sin duda encajaba en esa descripción. Si la seguridad comenzaba a investigar al personal de la estación con acceso a los sistemas, su tapadera podría correr peligro. Su preocupación aumentó al ver al jefe de seguridad regellano, Cross, entrar en la zona. Lo acompañaban dos agentes de seguridad que guiaban a una figura reservada entre ellos. El técnico de mantenimiento bellatraxiano que había estado con Jacob antes cuando repararon los sistemas ambientales.
El jefe Cross era conocido por su meticulosidad y su naturaleza desconfiada, rasgos que lo hacían excelente en su trabajo, pero potencialmente problemáticos para alguien como Jacob. Si el bellatraxiano estaba detenido para ser interrogado, no tardaría en ser detenido también por seguridad. Jacob necesitaba acelerar el proceso. Había que advertir a la Tierra sobre lo que estaba sucediendo en Tahiti y ahora también sobre este aparente intento de sabotear al Consejo de Seguridad Galáctico. Continuó con su trabajo de diagnóstico, avanzando gradualmente hacia el acceso del techo donde ocultaba su grabadora. Carter, lo llamó una voz a sus espaldas. Jacob se giró y vio a Rodríguez acercándose, con semblante tenso. Quieren interrogar a todo el personal de mantenimiento que haya tenido acceso a este sector en las últimas 24 horas, dijo Rodríguez en voz baja. Eso nos incluye. El control de seguridad está en la entrada principal del sector. Jacob asintió. Gracias por el aviso. Terminaré este diagnóstico primero. Podría ayudarnos a limpiar nuestros nombres si encontramos el punto de entrada del contaminante. Rodríguez miró con nerviosismo hacia el control de seguridad, donde ya estaban procesando a varios empleados. No tardes mucho. No estaban de humor para la paciencia. Mientras Rodríguez se marchaba, Jacob continuó avanzando hacia el acceso al techo. Finalmente llegó y, tras asegurarse de que nadie lo observaba con atención, subió al espacio de mantenimiento. El dispositivo de grabación seguía allí, intacto. Jacob lo recuperó rápidamente y lo reemplazó por un dispositivo simulado que, de ser descubierto, parecería una pieza estándar del sistema de control ambiental. Luego realizó un diagnóstico legítimo del sistema de ventilación de la zona antes de regresar a la planta principal. Con el dispositivo de grabación bien escondido en un compartimento de su cinturón de herramientas, Jacob se dirigió al puesto de control de seguridad. Varios oficiales regellanos estaban procesando al personal de la estación, escaneándolos con dispositivos portátiles y haciéndoles preguntas incisivas sobre sus movimientos del último día. Cuando le llegó el turno a Jacob, presentó su credencial de mantenimiento y se sometió al escaneo, manteniendo una actitud tranquila, aunque algo confundida. Indique sus actividades en el sector diplomático de 7 durante las últimas 24 horas, exigió el oficial regellano. Me llamaron temprano esta mañana, alrededor de las 6, por una falla en los sistemas ambientales, explicó Jacob con sinceridad. Los reguladores de temperatura estaban fallando. Trabajé con el técnico de mantenimiento Rodríguez y el técnico Cesbar para solucionar el problema. Los ojos compuestos del regeliano lo estudiaron atentamente. ¿Observaste algo inusual durante la reparación? Jacob pareció reflexionar sobre la pregunta. Bueno, la falla del regulador fue extraña. Parecía degradación de un componente, pero la pieza era relativamente nueva según los controles de mantenimiento. Podría haber sido un defecto de fabricación. Supongo que una verdad a media siempre es más convincente que una mentira completa. Jacob sí había encontrado algo inusual, el dispositivo de sabotaje, pero omitió cuidadosamente ese detalle. El regeliano tomó nota en su tableta. ¿Accediste a algún otro sistema en este sector durante la reparación? Solo a los controles ambientales, respondió Jacob. Y tuve que reiniciar uno de los paneles de iluminación que se desconfiguró cuando apagamos y encendimos el regulador principal. Otro oficial de seguridad se acercó y conversó brevemente con el que interrogaba a Jacob. Sus mandíbulas chasquearon en su idioma nativo demasiado rápido para que el traductor de Jacob pudiera procesarlas. El primer oficial se volvió hacia Jacob. Permanezca en su puesto y disponible para cualquier otra consulta. Interrogatorio. Tiene restringido el acceso al sector diplomático de 7 hasta que concluya esta investigación. Jacob asintió. Entendido. ¿Debo continuar con mis tareas de mantenimiento habituales en otros sectores? Sí. Informe inmediatamente de cualquier actividad sospechosa. Tras pasar el control, Jacob regresó a las zonas del personal de mantenimiento. Necesitaba encontrar un lugar seguro para revisar el contenido de su dispositivo de grabación,
preferiblemente antes de su próxima comunicación programada con la Tierra. La sala de descanso de mantenimiento estaba casi vacía. La mayoría del personal estaba siendo interrogado por seguridad o lidiando con las consecuencias del incidente. Jacob aprovechó la momentánea privacidad para acceder a una terminal de mantenimiento, supuestamente para actualizar sus registros de trabajo. Mientras aparentaba introducir datos de mantenimiento rutinarios, conectó cuidadosamente su dispositivo de grabación a la terminal mediante un adaptador disfrazado de herramienta de diagnóstico estándar. El dispositivo estaba diseñado para aparecer como un diagnóstico normal del sistema en los registros de la estación, mientras que en realidad descargaba el audio grabado de la reunión del Consejo de Seguridad. La descarga acababa de finalizar cuando la puerta de la sala de descanso se abrió y Lyra Vex entró. Pareció sorprendida de verlo allí. Sus patrones bioluminiscentes cambiaron a lo que Jacob reconoció como equivalente a una expresión de sorpresa en un centurión. «Tú», dijo ella, reconociéndolo de sus encuentros anteriores. Jacob se puso de pie y asintió respetuosamente. «Señora, ¿puedo ayudarla en algo?» Lyra miró a su alrededor en la sala de descanso vacía, y luego volvió a mirar a Jacob. «Busco a la ingeniera jefe Toar. Me dijeron que podría estar aquí». «No la he visto», respondió Jacob con sinceridad. La mayor parte del personal de ingeniería está lidiando con la situación en el sector diplomático de 7. El comportamiento de Lyra cambió de nuevo, esta vez hacia algo que Jacob no pudo interpretar del todo. «Sí, el incidente. ¿Estabas allí?» «Formo parte del equipo de mantenimiento que investiga los sistemas ambientales», dijo Jacob con cautela. «¿Sabes si tu madre está bien?» Vi que estaba entre los afectados. Un destello de genuina preocupación cruzó el rostro de Lyra. «Los médicos dicen que se recuperará por completo». El agente irritante no era letal, solo estaba dirigido con precisión para interrumpir la reunión. Observó a Jacob con renovado interés. «¿Te fijaste en mi madre específicamente?» Jacob se dio cuenta de que podría haber cometido un pequeño error. Un trabajador de mantenimiento no necesariamente conocería a la embajadora Vex. A simple vista. Cubrió con fluidez. «He desempeñado muchas funciones diplomáticas. Se aprende a reconocer a las figuras importantes». Lyra pareció aceptar esta explicación. «Sí, supongo que sí». Se acercó, bajando la voz. «¿Qué crees que pasó?» «¿En serio?» La pregunta fue inesperada. ¿Por qué una miembro de la Guardia Real Centorana, hija de un embajador de alto rango, buscaría la opinión de un simple operario de mantenimiento? El instinto de Jacob le decía que se trataba de una especie de prueba. «Solo soy un técnico de mantenimiento, señora», respondió con modestia. «Pero la coincidencia parece conveniente. Interrumpir una sesión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad ese mismo día. Estaban discutiendo algo lo suficientemente importante como para implementar medidas de seguridad inusuales». Los patrones bioluminiscentes de Lyra pulsaron en lo que pareció ser aprobación. «Eres observador para ser humano». Antes de que Jacob pudiera responder, su comunicador emitió una alerta para toda la estación. «Atención a todo el personal de Vega Prime. El protocolo de seguridad de nivel 2 se ha rebajado a nivel 3. Los protocolos de restricción de movimiento siguen vigentes solo para el sector diplomático de 7. Todas las demás actividades de la estación pueden reanudarse con normalidad. Gracias por su cooperación». La atención de Lyra se centró en el anuncio y Jacob aprovechó para desconectar su grabadora del terminal y guardarla en su cinturón de herramientas. «Debo volver a mis tareas», dijo, poniéndose de pie. «Si veo a la ingeniera jefe Toar, le avisaré que la están buscando». Lyra asintió, aún absorta en sus pensamientos. Mientras Jacob se dirigía a la puerta, ella volvió a hablar. «Humano. ¿Cuál es su cargo?» «Carter. Señora. Jacob. Carter. Nivel de mantenimiento 3. Carter», repitió como si lo memorizara. «Parece usted diferente de los demás humanos que he encontrado en esta estación».
Jacob esbozó una sonrisa que esperaba fuera lo suficientemente autocrítica. Solo hago mi trabajo, señora. Al salir de la sala de descanso, Jacob no podía sacudirse la sensación de que el encuentro había sido significativo de alguna manera. Lyra lo había ignorado ayer. Sin embargo, hoy le había pedido su opinión sobre el incidente de seguridad. Algo había cambiado en su percepción, y Jacob no estaba seguro de si eso era bueno para su tapadera. Se dirigió a una sección de mantenimiento apartada donde sabía que no había dispositivos de vigilancia, uno de los varios puntos ciegos que había identificado durante su estancia en la estación. Utilizó un dispositivo portátil seguro para revisar el contenido de la grabación. La calidad del audio era excelente, capturando las actas de la reunión del Consejo de Seguridad desde su apertura formal hasta el momento en que se produjo el ataque ambiental. Jacob escuchó atentamente mientras el alto canciller Orin daba inicio a la sesión y exponía el orden del día. Estimados miembros del Consejo de Seguridad, nos hemos reunido hoy para abordar la creciente situación en el sistema Tau Ceti y sus posibles implicaciones para la seguridad galáctica. Como ya se les ha informado, la anomalía detectada por primera vez hace 3 meses estándar ha crecido exponencialmente, consumiendo no solo materia, sino aparentemente el propio espacio-tiempo. Se oyó un breve murmullo entre los miembros del Consejo antes de que el canciller continuara. Nuestra división científica ha completado su análisis del fenómeno, y debo informarles que sus conclusiones son preocupantes. La anomalía posee todas las características descritas en los antiguos archivos fundacionales sobre los heraldos del vacío, entidades que existen más allá del espacio-tiempo normal y se alimentan de la propia realidad. Esta revelación provocó reacciones más intensas entre los miembros del Consejo. Una voz que Jacob reconoció como la del representante arcturiano intervino: Canciller, la mayoría de las autoridades científicas modernas consideran a los heraldos del vacío como seres mitológicos. ¿Estamos seguros de que no se trata simplemente de un fenómeno natural? Quizás sea una forma de distorsión espaciotemporal hasta ahora no documentada. La evidencia es contundente. Una nueva voz respondió, probablemente la del jefe de la división científica, la firma energética, los patrones de consumo, las disrupciones temporales alrededor del perímetro de la anomalía, todo coincide con las descripciones no solo de los archivos fundacionales, sino también con relatos similares de 17 civilizaciones antiguas distintas de toda la galaxia. La voz del embajador Vex se unió a la discusión. Si aceptamos que se trata de los heraldos del vacío de los textos antiguos, entonces también debemos aceptar las advertencias sobre su naturaleza. No solo consumen, sino que corrompen. Cualquier inteligencia viviente que se encuentre directamente con ellos corre el riesgo de convertirse en su agente, lo que los archivos denominan. Lo que nos lleva a nuestra mayor preocupación, dijo el canciller Orin con gravedad. La posición de la anomalía en el sistema Tau Ceti la sitúa peligrosamente cerca de la Tierra, un mundo cuyos habitantes desconocen la existencia de los heraldos del vacío y carecen de defensas contra su influencia. Drex Mau, ministro de Seguridad de Orión, tomó la palabra a continuación. Entonces la solución es clara. Establecemos un perímetro de cuarentena alrededor de Taeti y del sistema de almas. Ninguna nave entrará ni saldrá. Si los humanos se corrompen, contendremos la amenaza. La respuesta del embajador Vex fue inmediata y contundente. Eso condenaría a toda una especie sensata a una posible extinción sin siquiera darles la oportunidad de defenderse. Los protocolos de no inferencia se establecieron para proteger a las civilizaciones en desarrollo, no para abandonarlas a amenazas cósmicas que escapan a su comprensión. El apego emocional del embajador a los humanos es bien conocido, replicó Drex con desdén, pero el sentimentalismo no puede dictar nuestras políticas de seguridad. Los heraldos del vacío representan una amenaza existencial para toda la galaxia si los relatos antiguos son ciertos. No podemos arriesgarnos a una contaminación mayor por el bien de un solo individuo. La discusión continuó con varios miembros del Consejo interviniendo a favor y en contra. Jacob escuchaba atentamente, preocupado cada vez más con cada intercambio. Si la amenaza era tan grave como creían,
La Tierra necesitaba saberlo de inmediato, no solo del peligro en sí, sino también del debate político que podría determinar si recibirían alguna advertencia o ayuda. Aproximadamente a los 43 minutos de la grabación, se produjo una conmoción repentina. Voces gritaron alarmadas, seguidas de tos y dificultad respiratoria. El ataque había comenzado. Protocolo de seguridad, alcanzó a decir el canciller Orin entre toses. Seguridad. Su voz se interrumpió por más tos y la grabación captó la confusión mientras evacuaban la sala del consejo. Justo antes de que terminara la grabación, Jacob oyó algo que le heló la sangre. Una voz que hablaba en un idioma que su traductor no pudo procesar, pero que le resultaba familiar. La voz era apenas audible entre el caos, pero su tono no era de angustia ni pánico como el de las demás. Sonaba satisfecha. Jacob miró la hora. Su próximo contacto programado con la Tierra era en poco más de una hora, y necesitaba recopilar toda esta información. La anomalía de Taeti, los heraldos del vacío, el debate del Consejo de Seguridad, el sabotaje de la reunión y ahora esa misteriosa voz en su informe. Estaba a punto de regresar a sus aposentos para preparar la transmisión cuando su comunicador volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje directo, no un anuncio para toda la estación. Técnico de mantenimiento Carter, preséntese inmediatamente en la residencia de la embajadora C12 para una revisión prioritaria de los sistemas ambientales. Autorización, Núcleo Diplomático Alfa. Jacob frunció el ceño. La residencia de la embajadora 12 pertenecía a la embajadora Vex. Tras haber estado expuesta al irritante en el aire, debería estar en el centro médico, no en su residencia. ¿Y por qué lo solicitaban a él específicamente? Podría ser una trampa, pero también una oportunidad para obtener más información. Tras un momento de reflexión, Jacob decidió responder a las órdenes. Si se trataba de una trampa, su identidad falsa como simple trabajador de mantenimiento debería proporcionarle cierta protección. Al fin y al cabo, ¿quién sospecharía de un conserje? Se dirigió al sector residencial diplomático, pasando por varios controles de seguridad. En cada uno, escanearon sus credenciales y solicitud de mantenimiento verificada. Fuera lo que fuese, parecía estar oficialmente registrada en los sistemas de la estación. Al llegar a la residencia de la embajadora Vex, se sorprendió al ver que Lyra le abría la puerta en lugar de un asistente diplomático o un oficial de seguridad. «Pase rápido», dijo ella, con sus patrones bioluminiscentes pulsando con lo que Jacob interpretó como ansiedad. Jacob entró con cautela, con su kit de herramientas de mantenimiento en la mano. «He recibido una solicitud para una revisión de los sistemas ambientales». «Una farsa», dijo Lyra, cerrando la puerta tras él. «Mi madre desea hablar con usted en privado». Antes de que Jacob pudiera responder, Lyra lo condujo a través de los lujosos aposentos de la embajadora hasta una sala de estar donde la embajadora Vex estaba reclinada en una plataforma de descanso contorneada diseñada para la fisiología centurana. Su color había mejorado un poco desde la última vez que Jacob la vio, pero aún parecía debilitada por la exposición al irritante. «Gracias por venir, técnico de mantenimiento Carter», dijo la embajadora Vex con voz ligeramente ronca. «¿O debería dirigirme a usted por su rango, comandante?» Jacob mantuvo una expresión neutral, aunque internamente estaba recalculando rápidamente sus opciones. Su tapadera era evidentemente comprometido, al menos con los Vex. La cuestión era cuánto sabían y qué pretendían hacer con ese conocimiento. «No estoy seguro de entender, embajadora», respondió con cautela. «Solo soy un trabajador de mantenimiento». La embajadora Vex emitió un sonido que, entre especies, se interpretó como una leve diversión. «Por favor, comandante, dejemos de lado las pretensiones. Conozco su verdadero propósito en esta estación desde hace casi un año». Jacob permaneció en silencio, sin confirmar ni negar su afirmación. «Su cautela es encomiable», continuó la embajadora. «De hecho,
Es una de las cualidades que más me han impresionado de las operaciones encubiertas de la Tierra. Logran mucho con recursos limitados mediante una observación cuidadosa y paciencia. Señaló un asiento cerca de su plataforma de descanso. Por favor, siéntese. Lo que tengo que discutir con usted concierne a la supervivencia de nuestros dos pueblos. Jacob decidió correr un riesgo calculado. Si la embajadora Vex hubiera querido desenmascararlo, ya lo habría hecho. Se sentó en la silla que le ofrecieron. ¿Cómo lo supo? He sido diplomática durante más de 7 décadas, respondió ella. He aprendido a reconocer la diferencia entre alguien que está presente para observar y alguien que simplemente está presente. Tu atención, tu posicionamiento durante eventos diplomáticos clave, la forma en que recuerdas los detalles. Estas no son características típicas del personal de mantenimiento. Y sin embargo, no me informaste, observó Jacob. Porque la Tierra tiene derecho a proteger sus intereses, dijo simplemente la embajadora Vex. Todas las especies miembros de la Unión Galáctica mantienen redes de inteligencia. ¿Por qué la Tierra debería ser diferente? Simplemente porque son más recientes en la comunidad cósmica. Lyra, que había permanecido de pie cerca de la puerta, intervino. No le creí cuando me lo dijo. Los humanos son tecnológicamente muy limitados. No podía imaginar a uno operando con éxito como agente de inteligencia en Vega Prime. Sin embargo, aquí estamos, dijo Jacob, volviéndose para mirarla. Quizás los humanos son más de lo que te han hecho creer. Precisamente por eso te he citado aquí, interrumpió la embajadora Vex. El ataque al Consejo de Seguridad de hoy no fue un accidente, comandante Carter. Fue orquestado por aquellos que desean impedir que la Tierra reciba advertencias sobre la anomalía Taeti. La mente de Jacob trabajaba a toda velocidad. El Draconus, la hegemonía. Los patrones bioluminiscentes del embajador Vex cambiaron, lo que Jacob interpretó como sorpresa. ¿Sabes de su implicación? Impresionante. Sí. La hegemonía lleva tiempo moviendo las piezas del tablero. Creen que los heraldos del vacío pueden controlarse, usarse como armas. Se equivocan, catastróficamente, pero su delirio impulsa sus acciones. El Consejo de Seguridad debatía si advertir a la Tierra sobre la amenaza, dijo Jacob, revelando que sabía al menos parte de lo que había ocurrido en la sesión a puerta cerrada. Sí, y el debate no favorecía a la hegemonía, confirmó el embajador Vex. Muchos en el Consejo, incluyéndome, creemos que la Tierra merece la oportunidad de prepararse. La hegemonía y sus aliados prefieren usar tu mundo como escudo, un sacrificio para ganar tiempo mientras intentan usar la anomalía como arma. Jacob consideró esta información. Coincidía con lo que había descubierto y escuchado. Pero aún faltaba algo. ¿Por qué me dices esto ahora? ¿Por qué revelas que sabes quién soy? La expresión del embajador Vex se volvió más seria. Sus patrones bioluminiscentes se atenuaron ligeramente porque el tiempo se agotaba. Comandante, el Consejo de Seguridad ha sido infiltrado. El ataque de hoy no solo buscaba interrumpir la reunión, sino identificar y eliminar a quienes apoyan la alerta a la Tierra. Apenas sobreviví y otros 2 miembros del Consejo Pro Tierra se encuentran en estado crítico. La hegemonía tiene agentes infiltrados en las fuerzas de seguridad de la estación, añadió Lyra. Buscarán la forma de controlar o contener el flujo de información hacia la Tierra. Es posible que sus canales de comunicación habituales ya estén comprometidos. Jacob asintió lentamente, asimilando la información. Entonces, ¿qué propone, embajadora? Le ofrezco acceso directo a mi canal de comunicación diplomático personal, un enlace encriptado cuánticamente que elude los sistemas regulares de la estación. Puede usarlo para enviar una advertencia completa a su gobierno, junto con los protocolos defensivos que los archivos fundadores prescriben contra los heraldos del vacío. Era una oferta extraordinaria que constituiría una grave violación de los protocolos de la Unión Galáctica sobre el intercambio de tecnología con civilizaciones preunitarias. ¿Por qué correría tal riesgo por la Tierra?
Los patrones bioluminiscentes de la embajadora Vex se tornaron más profundos y resonantes. Un patrón que Jacob jamás había visto. Porque mucho antes de ser embajadora, fui xenoarqueóloga. Estudié las ruinas de civilizaciones consumidas por los heraldos del vacío en incursiones anteriores. La devastación, la corrupción de todo lo noble y bello de esas culturas. No puede volver a suceder. No a ninguna especie sensible, y mucho menos a una con tanto potencial como la humanidad. Se inclinó hacia adelante, su voz fortaleciéndose a pesar de su debilitada condición. Su especie posee algo raro, comandante, una adaptabilidad, una resiliencia que la mayoría de los miembros establecidos de la Unión han desarrollado en su búsqueda de estabilidad y especialización. Esa cualidad podría resultar esencial en la oscuridad que se avecina. Jacob tomó su decisión. ¿Qué necesita que haga? Lyra le mostrará mi sala de comunicaciones privada. Tendrá 10 minutos, tiempo suficiente para transmitir todo lo que ha averiguado y los protocolos defensivos de los archivos. Después, deberá retomar sus funciones como si nada hubiera cambiado. Su tapadera sigue siendo valiosa tanto para la Tierra como para quienes deseamos preservar la alianza que será necesaria en los días venideros. Jacob asintió y se puso de pie, pero la embajadora Vex alzó la mano para detenerlo. Una cosa más, comandante. Hay una razón por la que reconocí lo que usted es, más allá de la mera experiencia diplomática. Sus patrones bioluminiscentes volvieron a cambiar, formando una configuración específica que Jacob reconoció de sus informes de inteligencia. Un patrón utilizado por la misteriosa organización interespecies conocida como el Pacto Centinela, un grupo dedicado a proteger la galaxia de amenazas existenciales que operan fuera de los canales oficiales de la Unión. Tenemos mucho que discutir en los próximos días, dijo en voz baja. Pero por ahora, salva tu mundo. Esa es nuestra tarea más urgente. Jacob siguió a Lyra hasta una habitación oculta dentro de la suite del embajador, donde lo esperaba una tecnología de comunicación avanzada, diferente a cualquier otra que hubiera visto en la estación. Mientras se preparaba para transmitir el mensaje más importante de su carrera, reflexionó sobre lo drásticamente que había cambiado la situación en tan solo 24 horas. La joven princesa Centurión que se había burlado de él, llamándolo un simple trabajador de mantenimiento, ahora custodiaba la puerta mientras él usaba el canal cuántico encriptado de su madre para advertir a la Tierra sobre un horror cósmico salido directamente de los mitos más oscuros de la humanidad. La ironía no le pasó desapercibida. A veces, el disfraz más efectivo era aquel que la gente estaba predispuesta a pasar por alto, como un simple conserje humano. Cuando terminó la transmisión y se disponía a regresar a sus labores de mantenimiento, Lyra se acercó a él. Su desprecio anterior había sido reemplazado por algo parecido al respeto. Mi madre dice que puedes ayudarnos a salvarnos a todos, dijo, sus patrones bioluminiscentes pulsando con lo que Jacob ahora reconocía como la expresión centurión de solemnidad. Entonces, para su asombro, se inclinó en el gesto formal centurión de profunda reverencia. Respeto, un respeto generalmente reservado para ancianos venerados o grandes líderes. Perdone mi anterior falta de respeto, comandante Carter, dijo formalmente. Un juez por apariencia, no por sustancia. No volveré a cometer ese error. Y en ese instante, mientras una princesa centurana se inclinaba ante un agente humano disfrazado de conserje, Jacob Carter comprendió que la alianza que se forjaba en esta crisis remodelaría la política galáctica para siempre. Suponiendo que alguno de ellos sobreviviera a la oscuridad que se avecinaba, la embajadora Vex apareció en la puerta, aún debilitada pero erguida con orgullo. Es hora de que retome sus deberes. Hija, dijo con dulzura. Luego, con solemnidad, se dirigió directamente a Jacob. Vaya con honor, comandante. La próxima vez que nos reunamos abiertamente, será como aliados reconocidos contra la oscuridad. Jacob asintió respetuosamente a ambas centuranas. Gracias, embajadora princesa. Luego tomó su kit de herramientas de mantenimiento y volvió a ser Jacob Carter, el conserje humano,
un papel que acababa de convertirse en uno de los más importantes de la galaxia. Al salir de los aposentos del embajador y recorrer los pasillos de la estación, Jacob reflexionó sobre cómo, a veces, el puesto de mayor poder no es el más visible. A veces, la persona que todos pasan por alto es la que puede cambiarlo todo. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y aquí te dejo otro video que seguro te gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo.